Bienvenidos a un viaje fascinante hacia los cimientos mismos del cristianismo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha intrigado a los creyentes a lo largo de la historia. Prepárate para descubrir 13 evidencias sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo. Esto no es solo un video, es una invitación a explorar la misteriosa conexión entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo en formas que tal vez nunca antes hayas considerado. Empezamos. La doctrina de la Trinidad es un concepto central en la teología cristiana que intenta explicar la naturaleza de Dios como una realidad trina, es decir, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, es decir, en cierto sentido, Dios es uno y en cierto sentido son tres. Son uno en voluntad, propósito, carácter, esencia y sustancia, y son tres en persona y funciones. Sin embargo, existen otras interpretaciones de cómo Dios Padre se relaciona con Jesucristo y el Espíritu Santo que constituyen una negación de la Trinidad. La más difundida es que solo el Padre es Dios, es decir, el Padre es el único Dios. El Hijo Jesucristo es la primera y más importante creación de Dios, pero no es Dios. Aunque reconocen a Jesús como el Redentor del mundo, no creen en la coigualdad de Jesús con Dios Padre. Y el Espíritu Santo es una fuerza o poder que emana de Dios, pero no es una persona. Y otra postura importante dentro de aquellos que niegan la Trinidad son aquellos que afirman que Jesús es Dios, pero interpretan la Trinidad de manera diferente. En este enfoque se considera que Jesús y Dios Padre y el Espíritu Santo es la misma persona manifestada en tres maneras diferentes. En otras palabras, no son tres personas. Esta perspectiva es a menudo denominada modalismo, donde Dios es definido como un espíritu único e indivisible que se manifiesta al hombre de tres modos diferentes y a lo largo del tiempo. Básicamente, creen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento, durante su encarnación, se manifestó como Hijo y desde el Pentecostés como Espíritu Santo. Algunos ven la Trinidad como una paradoja misteriosa e incomprensible. Es verdad que hay muchas cosas sobre la deidad que recién la entenderemos en el cielo. Pero acompáñame en este video hasta el final porque Dios nos ha revelado en su palabra verdades increíbles sobre este tema que nos conviene conocer. En este video dijimos que íbamos a mostrar 13 argumentos a favor de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Así que vamos a empezar por los más claros y obvios, los textos bíblicos que claramente afirman que Jesús es Dios. Juan 1.1 dice en el principio era el verbo, refiriéndose por supuesto a Jesús, y luego dice y el verbo era Dios. En Juan 20.28 Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, y Jesús no desaprueba el comentario. Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza y bienaventuranza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9.5 dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Colosenses 2.9 nos explica que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En 1 Timoteo 3.16 nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué es grande el misterio? Bueno, precisamente por lo que explica después, porque fue Dios mismo el que se manifestó en carne. En Romanos 8.9 habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo indistintamente como siendo lo mismo. Y en Filipenses 2.6 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tanta evidencia bíblica suele ser más que suficiente para la mayoría de los cristianos que deciden abrazar la doctrina de la Trinidad. Pero existen personas que encuentran imposible creer en un Dios trino o en la divinidad de Cristo debido a que existen no pocos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que enfatizan que Dios es uno. Como por ejemplo Deuteronomio 6.4, que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O Santiago 2.19, que dice, Tú crees que Dios es uno y bien haces. La pregunta es, ¿cómo es posible creer en la divinidad de Jesús o en la Trinidad y aún así seguir afirmando que Jehová es uno? ¿Cómo es posible que Jehová sea uno y tres a la vez? El principio de contradicción permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción. Es un principio básico de la lógica y la filosofía. Y este principio dice que algo no puede ser verdadero o falso a la vez en el mismo sentido. O dicho lo mismo de otra manera, Dios no puede ser uno y tres a la vez y en el mismo sentido. La clave está
en la última frase, a la vez y en el mismo sentido. Porque si algo es verdadero o falso, pero no a la vez o no en el mismo sentido, entonces no es una contradicción, sino una paradoja. La Biblia está llena de paradojas, como por ejemplo la que dice Mateo 16:25, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No se puede perder la vida y hallarla a la vez, a no ser que esté hablando en sentidos diferentes. Pierdo mi vida física y terrenal, pero hallo la espiritual y eterna. Otro ejemplo está en Mateo 19:30, que dice: muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. No se puede ser primero y último en el mismo sentido, a no ser que no sea a la vez, sino en momentos diferentes. En esta vida soy el último, pero en la resurrección seré el primero. ¿Cuántos han negado el concepto de la Trinidad debido a los textos que hay en la Biblia que dicen que Jehová es uno, siendo esto un tema tan fácil de explicar? Parece una contradicción, pero en realidad no lo es. Y aquí viene el segundo argumento a favor de la Trinidad. Jehová es uno y tres a la vez, pero en diferentes sentidos. Dios es uno en voluntad, propósito, carácter, esencia y sustancia. Y Dios es tres en personas y funciones. Ahora bien, para que esto no sea una afirmación filosófica, sino teológica, debemos explicarlo con la Biblia. Tomemos el versículo de Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es central en el judaísmo y se recita como una declaración fundamental de la fe monoteísta en el único Dios. Acompáñame a hacer un ejercicio básico de exégesis y verás que es fácil de entender. Resulta ser que en hebreo hay dos palabras que se traducen como uno en español y cada una tiene matices diferentes. En Deuteronomio 6:4 la palabra hebrea que se traduce como uno es ejad. Esta palabra generalmente se usa para describir la unidad de algo, pero en sentido de una unidad compuesta. Vamos a ver algunos ejemplos de versículos que utilicen la misma palabra hebrea ejad, traducida como uno, tal como lo encontramos en Deuteronomio 6:4. En Génesis 2:24, por ejemplo, leemos: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, ejad, sola carne. Es obvio que al unirse en matrimonio no se realizó una simbiosis y pasaron a tener ambos el mismo cuerpo, sino que en cierto sentido siguen siendo dos, pero en un sentido, en el contexto conyugal, serían una sola carne. Veamos otro ejemplo. En Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno, ejad, de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por supuesto no quiere decir que ahora el hombre era un Dios igual a Jehová, sino que lo que el texto está diciendo es que el hombre es ahora uno como Dios en cierto sentido. ¿En qué sentido? Bueno, justamente eso es lo que aclara el texto, en el sentido de que ahora el hombre conoce el bien y el mal como Dios. Podría darte ejemplos hasta aburrirte, pero déjame por lo menos darte uno más, así completamos los tres que aseguran el patrón. En Génesis 11:6 Jehová dijo: he aquí el pueblo es uno, ejad, y todos tienen la misma lengua. Otra vez ocurre lo mismo, sabemos que el pueblo eran muchos, pero en un sentido eran uno, en que hablaban la misma lengua. En todos los casos se utiliza la palabra hebrea ejad, que insisto, tal como dije anteriormente, significa uno enfatizando una unidad compuesta de partes. Por eso Jesús pudo decir en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, porque a pesar de que Jesús era una persona y Dios Padre era otra, en cierto sentido son uno. Por ejemplo, tal como él explicó en Juan 14, donde dice que él y el Padre hablan las mismas palabras y realizan las mismas obras, explicando este versículo que son uno en voluntad y propósito. Déjame darte otro ejemplo donde lo podrás ver más claro todavía. En Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Sin embargo, a pesar de que habla de un solo bautismo, en varios lugares de la Biblia hace mención a varios bautismos, como por ejemplo en Mateo 3:11, donde habla del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Esto no es una contradicción, ya que el bautismo, en cierto sentido, son más de uno y en cierto sentido es uno solo y el mismo. Y por consiguiente, lo mismo aplica cuando hace referencia a un Señor. Ahora bien, existe otra palabra hebrea que significa uno, que es yahid.
Aunque es menos común, aparece solo 12 veces en el Antiguo Testamento, se usa en contextos que enfatizan una unidad singular de algo, es decir, no compuesta en el sentido de único. Y presta atención porque esto que te voy a decir es clave. Nunca, repito, nunca fue utilizada esta palabra como adjetivo de la deidad. Pregunto, si Dios hubiese querido aclarar que Él no es una Trinidad, ¿no hubiese sido más lógico que en los textos donde dice que es uno, usar la palabra Yahid, que tiene un sentido de unicidad y de único, en vez de utilizar la palabra Ejad, que tiene un sentido de unidad entre varios? Ahora bien, en este paso de la exégesis hemos podido comprobar que si en cierto sentido Dios es uno y en cierto sentido son tres, no estamos contradiciendo en absoluto los textos que dicen que Dios es uno, ya que la palabra hebrea que se traduce como uno, que es Ejad, lo autoriza perfectamente. Pero aún así, tratándose de un tema tan importante, tenemos que avanzar con prudencia y ver que la Biblia nos autorice a interpretar el concepto de un Dios trino. Y para ello nos vamos a adentrar en el tercer argumento sobre la Trinidad y la divinidad de Cristo. El ángel de Jehová del Antiguo Testamento también es Jehová. Son varios los textos, incluso en el Antiguo Testamento, que hablan de Dios en forma plural y de la divinidad de Cristo tanto en forma directa como indirecta. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Elohim es gramaticalmente plural en hebreo, al igual que el verbo hagamos. ¿Por qué es plural? Bueno, el profeta Isaías nos ayuda a entender. En el capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ahora empezamos a ver claramente por qué es plural. Porque no solo el Rey de Israel es Jehová, sino también es Jehová el Redentor. Es decir, por un lado Jehová el Rey de Israel y por el otro lado Jehová su Redentor, representado por el ángel de Jehová, tal como lo presenta el profeta Isaías. Acompáñame a ver cómo desde el Génesis en adelante, a lo largo de todo el Pentateuco, se presenta claramente la idea de dos Jehová. En Éxodo 3 se relata la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Y en el versículo 2 podemos ver que fue el ángel de Jehová el que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero a medida que avanza el relato y la conversación, el que está en la zarza ardiente y habla con Moisés es llamado Jehová y Dios. El versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios en medio de la zarza, y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Es decir, que en la historia los nombres, el ángel de Jehová y Jehová, se usan indistintamente. Exactamente lo mismo pasa en el relato de la columna de nube que guiaba a los israelitas en el desierto, y cuya historia se encuentra en Éxodo 13 y 14. En Éxodo 13:21 dice que era Jehová el que iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Y en el versículo siguiente, el 22, dice que nunca se apartó de delante del pueblo. Sin embargo, en Éxodo 14:19 aclara que realmente era el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Nuevamente utilizando el ángel de Jehová y Jehová indistintamente. Y ahora seguiremos viendo más ejemplos para que no quede ninguna duda que el ángel de Jehová es Jehová. Pero antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis para explicar que ante el innegable hecho de que el ángel de Jehová es Jehová, algunos argumentan que es así, pero que ese ángel de Jehová es el único Jehová que existe. Y tú tal vez te estés haciendo la misma pregunta. Sin embargo, algunos textos dejan claro que el ángel de Jehová no es el único Jehová, ya que se habla de Jehová como dos personas diferentes. Un versículo que deja claro es el de Isaías 44:6, que hemos visto anteriormente, donde claramente habla de dos Jehová, el Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. Pero hay más versículos que no dejan lugar a dudas al respecto, como por ejemplo el de Éxodo 23:20, que dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y luego en el versículo 21 dice, compórtate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, pues mi nombre está en él. Vamos a analizar otro caso muy interesante que te ayudará a despejar toda duda. En el Pentateuco hay por lo menos 3 versículos que dicen que Moisés hablaba con Jehová cara a cara. En Éxodo 33:11 dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. En Deuteronomio 34:10 dice que lo había conocido Jehová cara a cara. Y en Números 12:8 dice, cara a cara hablaré con él, hablando por supuesto de Moisés,
Y para que no quede ninguna duda, continúa diciendo no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Sin embargo, posterior a estos 3 versículos, en Éxodo 33, Moisés le pide ver el rostro a Jehová. En el versículo 20, Jehová le contesta, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y sigue diciendo, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que la pregunta obvia sería, ¿cómo es posible que haya 3 versículos que digan que Moisés hablaba con Jehová cara a cara viendo su apariencia y que más tarde en Éxodo 33 nos indique que Moisés le pidió a Jehová ver su rostro y Jehová le dice que no lo puede ver porque ningún hombre podrá verlo y seguir viviendo? ¿Te habías preguntado esto alguna vez? Y también nos preguntamos por qué el ángel de Jehová es llamado indistintamente Jehová. ¿Y por qué el texto bíblico habla claramente de 2 Jehová, ya que uno envía al otro? Bueno, se nos van acumulando las preguntas, pero no te preocupes, la respuesta a todas estas preguntas es la misma y verás que es fácil de entender. Durante el periodo de tiempo que Jesús estuvo con nosotros, Él se llamó a sí mismo Hijo de Hombre, título que también se podría traducir perfectamente como el humano, de la misma forma que llamarse Hijo de Dios equivalía a decirse divino. Por eso en Juan 5:18 dice que los judíos procuraban matarle porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en Juan 19:7 dice que los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debes morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Esto ocurría porque llamarse Hijo de Dios era sinónimo de llamarse divino. Era 100% divino, tal como dice Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero a la vez 100% humano. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. ¿Por qué? Fue Dios mismo el que se manifestó en carne. Ahora bien, a partir del momento en que Jesús muere y asciende al cielo, cuando se habla de Jesús, ya no se lo describe como Hijo de Hombre, sino como semejante a Hijo de Hombre. Tan pronto asciende al cielo en Apocalipsis 1 y viniendo en su segunda venida en Apocalipsis 14, se lo describe como semejante al Hijo del Hombre, explicando de esta manera que Cristo mantiene aún en el cielo algunas características común a nuestra humanidad y otras no. Por eso es llamado semejante al Hijo del Hombre. Es evidente que a lo largo de todo el plan de redención, cada miembro de la deidad adopta su estado a la función que le corresponde sin perder, por supuesto, su divinidad. Recuerda que son uno en muchas cosas, pero 3 en persona y funciones. Esto se aprecia también muy claramente cuando a partir de Juan 16:7 Jesús les explica a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros, y luego dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, indicando Jesús de esta forma que cada uno tenía su lugar y su función. Ahora bien, antes de que Cristo se encarne en la tierra, Él interactuaba con el ser humano, estuvo muy presente en el Antiguo Testamento y su nombre muchas veces era el ángel de Jehová. Ahora sí podemos resolver el enigma de Moisés. Cristo era el Jehová que Moisés pudo ver cara a cara y que en el Antiguo Testamento su nombre era el ángel de Jehová y Jehová. Y Dios, el Padre, es el Jehová que ningún pecador puede ver y seguir viviendo, ni siquiera el mismo Moisés. Si te está resultando útil este video, no te olvides de darle a un like, suscribirte y darle a la campanita. Vamos a ver otro ejemplo donde podrás ver más claro todavía lo que venimos explicando hasta ahora. La historia de los 3 varones o ángeles que visitan a Abraham en Génesis 18. Sabemos que son ángeles porque 2 de ellos se van a Sodoma y cuando llegan allí dice 2 ángeles llegaron. En la Biblia es algo habitual llamar a los ángeles varones. En Daniel, capítulo 9, versículo 21, el ángel Gabriel se le llama varón. En el versículo 1 dice que se le apareció Jehová a Abraham mientras él estaba sentado a la puerta de su tienda y a partir del versículo 2 empieza a narrar cómo le apareció Jehová. Dice, y alzó sus ojos, miró y he aquí 3 varones que estaban junto a él.
A partir de ahí hasta el versículo 15, uno de ellos les da la increíble noticia que Sara quedará embarazada, y durante el diálogo, en el versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Revelando que uno de los 3 varones es Jehová. En los versículos 16 y 17 vuelve a confirmar que cuando Abraham habla con los 3 varones y uno de ellos le contesta, es Jehová el que habla. En Génesis 18:22 dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Pero en el primer versículo del capítulo siguiente dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, confirmando que Abraham estaba aún delante de Jehová, porque solo 2 de ellos se habían marchado a Sodoma. Así que, si tomamos en cuenta que los ángeles se les llama varones y que Jehová Dios Padre no podía ser el que estuviera hablando con Abraham, porque nadie lo puede ver cara a cara, no cabe duda que uno de los 3 ángeles, el que se quedó hablando con Abraham sobre la destrucción de Sodoma, era el ángel de Jehová, que a la vez es Jehová porque es el mismo Cristo. Por eso Jesús, hablando con unos judíos en Juan 8:56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Porque Abraham pudo conocer a Cristo en esa ocasión. ¿No te parece increíble cómo todo encaja en la Biblia? Y de esta misma forma hay muchas más historias que muestran la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Veamos rápidamente algunos ejemplos más, como por ejemplo en Josué 5, 13, 15, donde dice que alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué le pregunta quién era y el varón se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Exactamente lo mismo que le dice el ángel de Jehová a Moisés en la zarza ardiente. Lo mismo ocurrió cuando Jacob lucha con un ángel en Génesis 32:24. Dice que Jacob luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y luego en Génesis 32:30 dice que Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. O como en el caso de Gedeón, mientras él estaba sacudiendo el trigo, dice en Jueces 6:12 que se le apareció el ángel de Jehová, para luego en el versículo 14 revelar que el que realmente le habla es Jehová. Solo por mostrarte algunos ejemplos donde Cristo se apareció como el ángel de Jehová o como un varón, pero dejando bien en claro que no era cualquier ángel, sino Jehová el Redentor, tal como lo presenta Isaías 44. Espero que esta sección te haya ayudado no solo a familiarizarte con las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, sino también en convencerte que Él mismo también es Jehová. Ahora, la pregunta inevitable es: ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Aunque te parezca mentira, la Biblia también nos explica y a la vez nos autoriza a afirmar que el Espíritu Santo también es Jehová. Y de esta forma nos introducimos en el cuarto argumento sobre la Trinidad, que a la vez confirma el tercero. En Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Luego en Hebreos 10:15, haciendo referencia al mismo texto, le acredita lo dicho al Espíritu Santo, el cual fue llamado Jehová en Jeremías. Y lo mismo ocurre con el Salmo 95, donde refiriéndose a Jehová nuestro Hacedor, dice a partir del versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y luego continúa. Y en el libro de Hebreos capítulo 3, también de los versículos 7 al 11, cita exactamente el mismo salmo, pero le acredita las palabras al Espíritu Santo, considerando de esta forma a Jehová y al Espíritu Santo de forma indistinta. Tal como es dicho al principio, en cierto sentido Jehová es uno y en cierto sentido son tres. Pero presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora, que es crucial. En un mundo donde la totalidad de los pueblos se regían por la idolatría, y en una época donde las culturas fomentaban en la naturaleza humana la tendencia a crear nuevos dioses, resulta lógico que Dios optara por destacar con mayor énfasis su unidad en lugar de su Trinidad. A partir de ahora vamos a entrar de lleno en los argumentos que nos dan evidencias de que Jesús es Dios, pero enfatizando sus características y atributos propios de la naturaleza divina. Acompáñame al quinto argumento, donde veremos cómo la Biblia enseña que Cristo es preexistente, un atributo de Jesús que sin duda constituye una prueba de su naturaleza divina. A través de diversos pasajes bíblicos podemos argumentar coherentemente que Jesucristo es eterno, al igual que Dios Padre, sin principio y sin fin.
Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Algunos argumentan que efectivamente Jesús fue antes de todas las cosas, pero aún así fue la primera creación de Dios. Sin embargo, hay otros versículos que quitan toda posibilidad de duda al respecto. El comienzo del Evangelio de Juan es categórico en este sentido al afirmar en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y lo vuelve a recalcar en el versículo 2. Este estaba en el principio con Dios. Aquellos que no reconocen a Jesús como Dios modifican la traducción de este versículo y donde dice el Verbo era Dios, traducen y el Verbo era un Dios, argumentando que Dios creó a Jesús como un Dios menor. Sin embargo, en Isaías 43:10 dice Jehová que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Miqueas 5:2 no solo profetiza que el Mesías saldrá de Belén, sino que revela que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, adjudicando al Mesías la eternidad que solo le pertenece a la deidad, ya que el significado de eterno es que no tiene ni principio ni fin. En Isaías 44:6 leemos, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. En cierto sentido son dos Jehová, uno es el Rey de Israel y el otro es su Redentor, pero en otro sentido son uno, un solo Dios, el primero y el último. Y por si queda alguna duda, en Apocalipsis 22:13 vuelve a expresar la misma idea, donde Jesús mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y el principio y el fin. Sí, son demasiados versículos que expresan que Jesucristo es coeterno con el Dios Padre, ya que no pueden haber dos primeros ni dos principios. Pasemos al sexto argumento a favor de la divinidad de Cristo y por consiguiente de la Trinidad, y que está estrechamente relacionado con el anterior. Cristo es inmutable. Otro atributo de la deidad es que no cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En teología, el concepto de la inmutabilidad de Dios está ligado necesariamente al atributo de la eternidad. Curiosamente, de Jesucristo dice exactamente lo mismo. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué la deidad no puede cambiar? Porque la santidad de todos los seres creados depende de su comunión con Dios. Sin embargo, el caso de Dios es diferente. En Apocalipsis 15:4, hablando de Dios, dice, solo tú eres santo. A diferencia de las criaturas del universo, Dios es santo por naturaleza y por eso en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si un ser creado no pudiera cambiar, entonces tendría anulado su libre albedrío. Por el contrario, Dios siempre fue, es y será santo. Es por ello que la única forma de que Jesucristo será el mismo ayer y por los siglos es que sea divino y miembro de la Trinidad. Pasemos al séptimo punto. Cristo es autoexistente. Si bien este atributo está relacionado con los dos anteriores, el concepto es diferente. No solo complementa, sino que también los refuerza, ya que los tres están relacionados con el principio de eternidad. La afirmación de la autoexistencia de Cristo no es una mera especulación filosófica, es una declaración que proviene directamente de sus propias palabras, como se registra en Juan 10, 17 y 18. En este pasaje Jesús proclama con autoridad, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ninguna criatura puede morir y resucitarse a sí mismo. Solo un ser que tenga el atributo divino de la autoexistencia puede hacer eso. Por eso en Juan 1:4 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo no procede de ninguna fuente externa, ya que Él mismo es la fuente de la vida. En Juan 2:19 dice, Jesús desafía a sus oyentes diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En este enigmático pronunciamiento, Él habla del templo como un símbolo de su cuerpo, anticipando su futura muerte y resurrección al tercer día. Una vez más, demuestra su dominio sobre la vida y la capacidad única de restaurar su propio ser, revelando así su naturaleza divina. Pasemos al octavo argumento sobre la divinidad de Cristo y el cuarto y último de este grupo. Cristo es el yo soy. Cuando Moisés habla con Jehová en la zarza ardiente, le pregunta cuál era su nombre.
¿Qué nombre puede tener algo que es preexistente, es decir, eterno, inmutable y autoexistente fuente de la vida? Personalmente, creo que no hay mejor forma de describirlo que como lo hizo Dios en la respuesta que le dio a Moisés. En Éxodo 3:14 Jehová le responde: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos, dejando en claro que la frase yo soy sería un título que identifica a Jehová. Así pues, Jesús hizo referencia a su divinidad de forma inequívoca fue cuando se apropió de ese título yo soy solo reservado a Dios. En Juan 8 Jesús le habla con uno de los judíos y en el versículo 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que iba a haber mi día. Entonces les dijeron los judíos: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La lógica es que él hubiese dicho antes que Abraham fuese, yo fui. Pero él utiliza esa precisa frase, con ese sentido verbal yo soy, para hacer referencia al nombre de Jehová. Los judíos entendieron perfectamente que con ese título se estaba haciendo igual a Dios. Por eso el versículo 59 dice que habían tomado piedras para arrojárselas. Pasemos al noveno argumento. Cristo es creador. Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya hemos visto en la sección anterior que el creador se presenta en plural porque hubo más de uno involucrado en la creación. En esta oración, la palabra hebrea que se traduce como Dios es Elohim y está en plural al igual que el verbo hagamos. Y la Biblia confirma esto explicando, por ejemplo, en Juan 1:3, hablando de Jesucristo, el verbo encarnado dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 agrega: el mundo fue hecho por él. 1 Corintios 8:6 dice: un Señor Jesucristo por el medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. En Colosenses 1:16, hablando de Jesús, dice: en él fueron creadas todas las cosas, es decir, no solo nuestro mundo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. A la vez, la Biblia enseña que Jehová crea a través de su palabra. Él dijo y existió. En Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto mismo se ve muy claro en el mismísimo relato de la creación. En el primer día, en Génesis 1:3, dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Luego en el segundo día dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y así ocurrió. Cada parte de la creación es como consecuencia de un dijo Dios. En Hebreo 1:3, hablando de Cristo, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Precisamente por eso, en Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el verbo hecho carne, todas las cosas fueron hechas por él. Tiene la capacidad de crear, lo cual es un atributo divino, porque solo Dios puede crear. Por eso el texto dice: y el verbo era Dios. El décimo argumento trata de que Cristo es adorado. La Biblia nos enseña en repetidas ocasiones que solo Dios es digno de adoración. Y es digno de adoración porque Él es nuestro creador. Por eso este argumento se relaciona y confirma el anterior. Y lo hace de forma tan categórica que el primer mandamiento ya no deja lugar a dudas al respecto, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como consecuencia del primero, el segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Por supuesto, no es el único lugar donde deja clarísimo la prohibición de inclinarse ante nadie excepto a Dios. En Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por ese motivo, los seguidores de Jesús nunca permitieron que nadie se incline ante ellos. En Hechos 10:25 y 26 nos narra cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y en Hechos 14, 13 y 15 nos cuenta que el sacerdote de Júpiter, junto a algunos ciudadanos,
Querían ofrecer sacrificios a Bernabé y a Pablo, y ellos le reprendieron diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Ahora, no solo los discípulos no permitieron ser adorados, los ángeles tampoco. En Apocalipsis 19, 9 y 10 nos cuenta cómo Juan, maravillado ante la aparición del ser celestial, se postró a sus pies para adorarle, pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Sin embargo, Jesús fue adorado muchas veces y este hecho es un argumento poderoso a favor de su divinidad. Se postraron ante Jesús para adorarle los reyes de Oriente, sus discípulos en la barca cuando él calma la tempestad después de caminar sobre el agua, las dos Marías que fueron a la tumba y lo vieron inmediatamente después de la resurrección, y también los discípulos cuando lo vieron resucitado y mientras lo veían por última vez ascendiendo al cielo. No solo vemos que Jesús fue adorado varias veces, sino que además la Biblia enseña explícitamente que debemos adorar a Jesús. Recuerda que en Éxodo 20, 4 y 5 dice claramente que no nos debemos inclinar a nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, sino que solo debemos inclinarnos ante Jehová. Sin embargo, Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice explícitamente que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y luego aclara de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, utilizando el mismo lenguaje que el texto de Éxodo 20. Este punto es una de las pruebas más sólidas que encontramos en la Biblia de que Jesús es Dios, porque si no fuese así, Dios se estaría contradiciendo a sí mismo. Y en la misma línea está el concepto de que Cristo es digno de gloria. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Sin embargo, en Apocalipsis 5:12 dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Sería una contradicción a no ser que el Cordero que fue inmolado también sea Jehová. Pasemos al punto 12, uno de los argumentos fundamentales a favor de la divinidad de Cristo, y se basa en la idea de que solo Dios puede expiar el pecado. Solo Dios puede redimirnos de la condena de la ley divina que Él mismo promulgó de manera justa y satisfactoria. Enviar a una criatura para redimir a la raza que violó la ley del Creador sería injusto, ya que solo Dios puede redimir de manera adecuada lo que Él mismo estableció. Si no fuera así, la deidad estaría enviando a un ser creado a pagar el castigo que merecía otra criatura y de esta forma no sería justo. Son muchos los textos que afirman que Dios es quien promulga la ley y que es Él mismo el que nos redimió. Como por ejemplo Isaías 33:22, cuando dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Como puedes ver, el texto explica exactamente lo que venimos diciendo. Tanto este texto como los que te mostraré a continuación enfatizan que es Dios mismo o Jehová quien salva. En Santiago 4:12 reafirma la misma idea diciendo: hay un solo dador de la ley quien puede salvar. Y en la misma línea, en Isaías 44:6 afirma: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos, dejando claro que Jehová es el mismo Redentor. Efectivamente no podía ser de otra manera. Déjame que te comparta un último texto que se encuentra en el libro del profeta Zacarías capítulo 12. A partir del versículo 4 dice Jehová que realizará muchas cosas: heriré con pánico, abriré mis ojos, heriré con ceguera, y realizará varias cosas más para finalmente terminar diciendo: y mirarán a mí a quien traspasaron. En este pasaje profético el que habla es el mismísimo Cristo, porque se identifica como aquel a quien traspasaron y a la vez se identifica como el mismo Jehová. Solo Jehová tiene la autoridad moral para dictar la ley y por consiguiente solo Jehová puede redimir su infracción. Por lo tanto, Jesucristo necesariamente es parte de la deidad. Y finalmente llegamos al último argumento, el cual deriva del anterior. Solo Cristo puede perdonar pecados, debido a que solo Jehová tiene la autoridad moral para dictar la ley y por consiguiente solo Jehová puede redimir su infracción. Él es el único que puede perdonar pecados. Precisamente porque, tal como dice Juan 1:3-4, el pecado es infracción de la ley. Los religiosos de la época de Jesús sabían esto perfectamente. Cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico, ellos dicen en Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Son varios los textos del Antiguo Testamento que dejan claro que es Jehová el que puede perdonar pecados. En Isaías 43:25 dice: yo,
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Sin embargo, Marcos 2.5, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Lucas 7.48 lo mismo le dice a una mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. Efectivamente es Dios el que promulgó la ley, solo Dios puede expiar y por consiguiente, tal como dijeron los escribas, solo Dios puede perdonar pecados. He aquí otro argumento poderoso de que Cristo era Dios. Hasta aquí los tres argumentos a favor de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Espero humildemente que te ayuden a afianzar tu convicción sobre este tema tan crucial y de importancia para todo cristiano. Nos vemos en el próximo video.